Ok, perfecto. Entonces hoy vamos a estudiar del 33 en adelante, pues conforme a lo que vayamos encontrando. Y dice así, Marcos capítulo 4, versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y fíjense lo que estuvimos hablando en Shabbat, en la parashá, ¿cierto?, de Yitro, sobre el oír, que era entender y obedecer. Entonces, cuando dice conforme a lo que podían oír, significa que ellos podían entender y con base en esa parábola podían obedecer también, ¿ya? Y sin parábolas, o sea, sin comparaciones, sin ejemplos, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todas las cosas. Cuando dice que les declaraba, significa que les daba a entender la revelación, el misterio, la profundidad, ¿de acuerdo? Los demás pues se iban con un mensaje, digamos, evangelístico, pero a ellos les daba el estudio completo. Entonces dice el 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Recordemos que está en el mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínense ustedes, semejante angustia y él durmiendo. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí viene el punto importante a comentar. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces vamos a buscar en el libro de los Salmos, donde hay una cita bíblica donde se está refiriendo a Hashem, y resulta que está hablando que Hashem reprende al mar cuando sus olas están revolucionadas. Salmo 89. Léelo. Oh Adonai Elohim Tzvaot. ¿Quién como tú, poderoso? Tu fidelidad te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando se encrespan sus olas, tú las sosiegas. Exactamente. Dice tú, y fíjese, Salmo 89, versículo 10 o el 9, creo que es. El 9, creo que es el 9. 9. El 9. Pero ¿saben qué es curioso? Estamos hablando de las parábolas. Y hemos dicho que el verbo mashal tiene dos significados, ¿verdad? Uno que es componer parábolas o dar ejemplos, y otro es gobernar. Justamente en ese salmo aparece la palabra moshel. ¿Ya? En hebreo dice, Ata moshel begeut hayam. Tú gobiernas la arrogancia del mar. Dice así. Vamos a leerlo de nuevo todos juntos. Salmo 89, versículo 9. Dice, Ata moshel. Tú gobiernas. 9. En hebreo dice Ata moshel. ¿Ya? Ata moshel begeut hayam. También se pudiera traducir entonces, tú enseñas ejemplos, inclusive con la arrogancia del mar. ¿Ya? Perdón, ¿quién es el monstruo marino? No, eso es el Liviatán, que es un animal que describía Egipto. ¿Ya? El Liviatán, sí, el Liviatán es Rahab, que también era un nombre de Egipto. Pero es un demonio. No, lo que pasa es que el río Nilo, como pues hacía sus surcos a través del África, en la antigüedad se le consideró como si fuera un animal que rastrero, como algo así. Entonces, precisamente se llamó así Liviatán, y pues se consideró un símbolo de Egipto como Rahab,
¿verdad? A mí me enseñaron en la iglesia cristiana que el Leviatán era un demonio. No, lo que pasa es que más bien los satanistas cuando usan sus estrellas y sus cosas, ellos sí ponen la palabra Leviatán alrededor, ¿ya? Ellos la ponen en hebreo, pero no significa eso. Entonces fíjense ustedes, Ata Moshel Begeut Hayam, ¿de acuerdo? Ata Moshel Begeut Hayam, ¿En qué versículo? el 10 en hebreo. Ah, Ata Moshel Begeut Hayam, Besor Galav Ata Teshabehem. Dice, tú gobiernas, Ata Moshel, tú gobiernas en la arrogancia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las apaciguas. ¿Ya? Y ahí aparece Moshel, ¿de acuerdo? Ata Moshel. Y el verbo Moshel tiene que ver con las parábolas también. Fíjense ustedes. ¿Quién es Moshe? Moshel es gobernador. La palabra significa tú gobiernas. ¿Ya? Moshel significa gobierna o compone parábolas. ¿Cómo se escribe Moshe? Ya le digo, en la pronunciación sería así. Moshel, que aquí esto es con Bab. Así. Moshel. ¿Ya? Así se pronuncia esa palabra. Moshel. Muy bien. Aquí viene un punto importante. Presten atención. La pregunta que él hace en el versículo 40. Y esto nos va a abrir un tema de discusión muy importante. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿De acuerdo? Pero vamos a buscar aquí en el Evangelio de Marcos, en el original en griego, y vamos a encontrar algo interesante. Miren, aquí en el capítulo 4, versículo 40, miren lo que dice acá. Dice, Égete pistim. Aparece la palabra Égete, tenéis, Égete pistim. En griego, esto se pronuncia Égete pistim. Eso es griego. Literalmente han traducido eso, tenéis fe, o sea, ¿cómo no tenéis fe? ¿De acuerdo? ¿Cómo no tenéis fe? Pero resulta que aquí es donde vamos a ver, importante, una diferencia, y esto es lo que a veces con este señor me daba dolor de cabeza tratando de explicarlo. Vea, hermano, esto se escribió con pensamiento semítico. En hebreo, nosotros no podemos decir yo tengo fe. ¿Ya? No se puede decir. Que en griego diga aquí tener fe, no se puede en hebreo. ¿Me explico? O sea, a la hora de que usted vaya a traducir esto al hebreo, usted no puede decir Yesh li emuná. No puedes. Porque eso no existe. ¿Ya? De hecho, el verbo tener no existe en hebreo. En hebreo existe haber para. Por ejemplo, yo en hebreo, y aquí Natalia que tiene su nivel de hebreo, lo puede verificar. Yo no puedo decir, para decir yo tengo una casa, tengo que decir hay para mí una casa. Yesh li bayit. ¿De acuerdo? Hay para mí. Si yo quiero decir yo tuve, en pasado, yo tuve una casa, tendría que decir fue o había para mí una casa. Allá li bait. Allá li bait. ¿Ya? Hubo para mí una casa. Entonces no existe el verbo tener como en español. ¿Ya? Eso hay que entenderlo. Es parte del pensamiento semítico. Entonces no podemos, aunque yo tengo, o sea, en hebreo, y eso hace poco hasta salió una máxima filosófica, y que el ser y no el tener. Y resulta que eso es hebreo. En hebreo, en vez de decir yo tengo sabiduría, se dice soy sabio. ¿Me explico? En vez de decir tengo fe, no se dice tengo fe, soy fiel.
explico? En hebreo no podemos decir tengo inteligencia, soy inteligente. ¿Ya? Esas expresiones no se pueden tener, porque ni el verbo tener existe, ni se pueden tener. Prácticamente pudiéramos clasificar las cosas entre lo que somos y lo que tenemos, porque como dirían aquí, lo que somos nos lo llevamos a la tumba y lo que tenemos lo dejamos en el mundo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sin duda nada hemos traído en este mundo y nada podemos llevarnos. ¿Me explico? Nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevarnos. Esas cosas que no trajimos o que no nos podemos llevar son las que temporalmente están para nosotros. ¿Ya? Pero usted sí se puede morir siendo reconocido como un fiel, como un sabio, como un prudente, como un pacífico, como un virtuoso, ¿cierto? Porque esas cosas sí se van con usted al sepulcro. Ese es el legado que nos Ese es el legado, el buen nombre. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, en hebreo ya de por sí, ese pensamiento, porque es que ha salido mucha polémica a veces de que ten fe que las cosas van a pasar. Ten fe. Y la fe no se tiene. ¿Ya? Porque así, ¿vieron lo que estamos diciendo? La fe no se tiene, está para nosotros, es diferente. ¿Quién es la fidelidad entonces? Dios. ¿Ya? Entonces la fidelidad está para nosotros, ¿de acuerdo? Está en pro de nosotros. Pero resulta que nosotros no decimos yo tengo fe, sino yo soy fiel. Y cuando decimos en hebreo inclusive yo creo, y fíjense, vamos a hacer este recorrido por esas palabritas hebreas para que vean qué es lo que uno piensa en hebreo cuando usa estas expresiones. Todo empieza, por ejemplo, en el libro de Esther, dice que Mardoqueo era Omen de Hadasa, de Esther. ¿Ya? ¿Qué significa Omen? Educador. De ahí viene la palabra, esto se dice Omen. Omen. De ahí sale la palabra Neemán. Como esto es voz pasiva, Neemán significa alguien que ha sido educado. ¿Ya? Alguien que ha sido educado. Deriva de aquí. Este es educador, entonces alguien que ha sido educado. Neemán. Esta palabra es lo que traducen por fiel, pero no es exacta. Miren la derivación que trae. Luego de Neemán sale una palabra interesante que es Meamén. Meamén, y vamos a por aquí Neemán para que vayan escribiendo la pronunciación. Neemán. Aquí decimos Meamén, que significa entrenador. Entrenador, o sea, afianzador. ¿De acuerdo? Meamén. Y por último sale la palabra Mamín, como en la canción que cantamos. Animamin, animamin. ¿De acuerdo? ¿Qué es un Mamín entonces? Alguien que muestra la educación, la permanencia y el entrenamiento. ¿Me explico? La educación, ¿de acuerdo? La fidelidad a esos principios que aprendió, el afianzamiento que ha recibido, ¿de parte de qué? De Dios. ¿Ya? Entonces, esta palabra es técnicamente intraducible.
hay que explicarla. Mamín, alguien que exhibe la fidelidad, pero hay que decirlo, y educación de Dios. De Dios. ¿De acuerdo? Mamín, vamos a colocarla por acá que se vea. ¿De acuerdo? ¿La ven todos? ¿Sí? En español, o sea, Aquí está, Mamín. Vamos a escribir la pronunciación. Esto se me olvida. Se pronuncia Ma'amín. ¿Ya? Como la canción Ani Ma'amín, Be'emunah Shlema, Be'viat HaMashiach, Ani Ma'amín. ¿Qué está diciendo ahí esa canción? Yo estoy exhibiendo la fidelidad de Dios con relación a la venida del Mesías. ¿Ya? Anima a mí, Be'emunah Shlema, dice, yo estoy exhibiendo la fidelidad de Dios de manera perfecta, o sea, de manera íntegra, con relación a la venida del Mesías. Entonces aquí traduce, yo creo, con fe perfecta en la venida del Mesías. ¿Ya? Y resulta que así no es. ¿Ya? Yo exhibo, por eso dice que Abraham Emin Bahashem. Hashem exhibió la fidelidad por Dios. Abraham, ¿de acuerdo? Exhibió la fidelidad por Dios. De Emin Bahashem. Y Dios diseñó que la fidelidad suya fuera el mecanismo de justificación. ¿De acuerdo? Por eso dice, y Él lo diseñó como justicia. Pero ¿qué cree la gente? La gente cree que es que Abraham creyó porque él podía, y Dios dijo, wow, Abraham creyó. ¿Ya? Es un teso, es un iluminado. ¿Ya? Y resulta que así no es la imagen, no es. Él exhibió fidelidad por Dios. Y Dios consideró que eso era la forma de justificar al hombre. Vamos a comprobarlo en Gálatas. Fíjense que el apóstol Pablo en Gálatas lo aclara de una manera contundente. Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. Y donde diga fe, lea fidelidad. Y donde sea fidelidad, ponga Dios. Gálatas 3, del 6 al 9. ¿Qué dice? Vea la imagen. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, eso es como traduce normalmente. Ahora mira la explicación. Lee. Sabed, por tanto, que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Sigue. Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. Perfecto. Dice que Dios, por la fidelidad, justifica a los gentiles. ¿Cierto? Entonces ahora viene el problema. Bueno, ¿de quién es la fidelidad? ¿Es de Abraham o es de Dios? Y mire donde la aclara. Versículo, el mismo capítulo 3, versículo en el 11. Sí. ¿Qué dice? Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fidelidad. Bueno, pero ahí queda ambiguo, ¿cierto? Ajá. Porque dice el justo vivirá por la fidelidad, pero ¿de quién es la fidelidad? ¿Ya? Resulta que en hebreo ese texto dice Tzadik be'emunato yihye. Eso está en Habacuc capítulo 2 versículo 7. Resulta que la Septuaginta, cuando tradujo ese pasaje griego,
fue muy clara, muy cuidadosa y tradujo el justificado por mi fidelidad, vivirá. Entonces ahí no se debe traducir el justo por la fe vivirá, como si la fe fuera algo inherente de la naturaleza humana. Resulta que no. Debe leerse el justificado por mi fidelidad, vivirá. Vamos a leerlo otra vez más en Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos 4. Miren lo que dice precisamente el versículo, el 3 y el 4, del 3 al 5. Romanos 4, del 3 al 5. ¿Qué dice? En efecto, que dice la Escritura, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputará como justicia. Como también David lo proclama, bienaventurado el hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. ¿Está claro? Feliz el hombre a quien Dios imputa la justicia. O sea que el que está justificando es Dios. ¿Está claro eso? El que está justificando en todo tiempo es Dios. Y miren lo que dice a continuación en el versículo, en el 10. De Romanos. Sí, Romanos 4 del 10 al 11. Y cómo le fue reputada, siendo él circunciso o antes de serlo, no siendo circunciso sino antes, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía, siendo circunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia les fuera igualmente imputada. Fíjense ustedes, la justicia fuera imputada por igual para judíos y para gentiles. Por eso no podía pensarse que los gentiles fueran justos porque no tenían Torah. ¿Me explico? De pronto el judío era el que podía estar como enredado con el tema porque, yo guardo Torah, entonces yo soy un justo. Pero resulta que, ¿y los gentiles qué? Si ellos no tenían Torah, ¿y cómo es que son declarados justos los gentiles? Pero es por la fidelidad de Dios. ¿Ya? Él es el quien imputa la justicia. Dice, te declaro justo. Ya. ¿Qué ocurre? Que no solamente Dios se preocupó de que declarar inocente o no culpable a alguien, nos ha dotado de todas las armas para que ahora seamos practicantes de la justicia y que no recaigamos en los errores y en los pecados que veníamos antes. ¿Explico? Es su fidelidad la que nos sostiene. Vamos a leer Judas 16. Por favor, Judas 16. Porque es un solo capítulo. Digamos 1:16. ¿Qué dice? Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, hablando a personas por No, lee más abajo el último verso. ¿Cómo así? El último verso de la carta. 25. Sí, ¿qué dice? Al único Dios de sus salvadores. Bueno, antes uno que dice, y aquel que es Y poderoso, aquel que es poderoso para guardarlos sin mancha. sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Correcto. ¿Cuál es? El 24. El 24. Judas 24, hermosa pasaje, Aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su trono. Fíjense ustedes. Allí es donde uno dice, diga el débil, fuerte soy.
no hay que tener miedo porque Dios es el que nos sustenta a nosotros. Amén. ¿Ya? Como siendo dice Romano, ten presente que no eres tú el que sustentas al tallo o a las raíces, sino que las raíces te sostienen a ti, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a regresar a Marcos 4:40 y vamos a analizar o a releer la pregunta que él le hizo. Él le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? De acuerdo a lo que hemos hablado, entonces la pregunta sonaría es, ¿cómo son de infieles? ¿Ya? Porque hay un negativo. ¿Cómo no tenéis fe? Pistin, en griego. Y en hebreo sería, en hebreo diríamos, por ejemplo, Eichatem lo ma'minim, ¿cómo es que ustedes no exhiben fidelidad? O Eichatem lo ne'emanim, ¿cómo es que ustedes no están en la educación, no son fieles? ¿De acuerdo? Debe traducirse eso. ¿Cómo no son fieles? O sea, ¿qué infieles son ustedes? ¿Cómo son de infieles? ¿Ya? ¿Cómo son de infieles? Eso es importante. ¿Cómo son de infieles? ¿Por qué les está diciendo eso? Él estaba con ellos ahí, ¿ya? Y ellos tenían que saber que Él no los iba a dejar morir, pero estaban asustados y le recriminaron, dijeron, Señor, pero no te das cuenta que nos vamos a morir, o sea, que perecemos. Eso es una falta de respeto. ¿Ah? ¿Me explico? Es decir, ¿usted qué cree que yo estoy pintado aquí en la barca? ¿Ah? Que yo voy a dejarme hundir por un viento ahí. ¿Ah? ¿Cómo son de infieles? O sea, todavía ustedes... inseguros, No, inseguros no, infieles. Sí. Infieles es porque ellos acaban de ver unos milagros, vienen de ver un muerto resucitado, vienen de ver un leproso limpio, vienen de ver un paralítico, vienen de ver perdón de pecados. ¿Ya? O sea, ¿qué cosas no han visto? Y todavía se atreven a decir como que vamos a perecer. ¿Ah? Y ustedes definitivamente no les ha entrado todavía el cassette, ¿verdad? Hay que estárselo recordando. Entonces temieron con gran temor y se decían uno, miren la pregunta que ellos se hacen, ¿quién es este? Oye, todavía se lo están preguntando. ¿Ah? De cosas no les volvió a responder ahí. ¿Ah? Miren la pregunta que ellos hacen, ¿quién es este? Oye, ¿quién va a ser si hasta los propios judíos incrédulos dijeron que solamente Dios podía perdonar pecados? Ya. Se los demostré poniendo a caminar un paralítico. Y todavía están preguntando quién es este. Se nota la infidelidad. ¿Me explico? No hay la fidelidad. Aquí fidelidad hablaríamos de correspondencia, consecuencia. ¿Ya? Con tantas señales y que todavía estén preguntándose quién es este, entonces no han entendido todavía. ¿Cierto? Bien, sigamos. Hemos terminado con esto el capítulo 4. Fíjense ustedes que ahora vamos un poco más rapidito, ¿verdad? Vamos